Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a esta columna en la que nos vamos a dedicar a entender por qué hay un sector en Chile que vota como vota y que elige lo que elige. Y me refiero a la ABC1, pero en dos divisiones distintas, la división de los viejos y la de los jóvenes. ¿Quiénes influyen en la opinión política que tienen los jóvenes de la clase social más acomodada en Chile? Sin duda los académicos. Y lo vemos en los resultados. Fíjese aquí a modo de muestra y rápidamente, ¿no es cierto? La encuesta Pulso Ciudadano de noviembre de 2021 hablaba de que a Boric, quienes en mayor proporción lo apoyaban, eran jóvenes de entre 18 y 31 años, todos integrantes de las clases o de los segmentos socioeconómicos altos. Luego nosotros vemos, fíjese en esta fotografía que le estoy mostrando, ¿no es cierto?, quiénes son los que más apoyan a Evelyn Matei, el ABC1. A diferencia de Johannes, que el ABC1 es mucho más bajo que en Evelyn Matei. ¿Y quiénes son los que más apoyan a Johannes? Bueno, el C3, ¿verdad? Luego en C2 tendría Evelyn algo más y en DE están más o menos, que sería la clase social menos acomodada, están más o menos empatados. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué el ABC1? ¿Por qué el poder económico ha claudicado junto con la élite de Chile Vamos, la élite política de Chile Vamos? Ha claudicado en la defensa de los intereses del país, ha claudicado en la defensa del derecho a la propiedad, que nosotros sabemos es el pilar fundamental del funcionamiento de las economías y por lo tanto de la posibilidad de progreso y crecimiento económico de los países. Cada sector tiene sus influencers, por así decir. Uno podría plantear que acá también, de alguna manera, vamos mostrando realidades que pueden influir en quienes ven este pequeño canal. Pero es muy distinto cuando usted tiene una tribuna en un gran canal de televisión o en un diario que tiene la importancia del Mercurio. Quizás no sean tantas las personas que lo leen, pero sí sabemos que es gente que gravita, que cambia el péndulo de hacia dónde van las cosas en el país cuando los asuntos corren por sus cauces normales, no cuando se salen, ¿no es cierto?, como pasó durante el 18 de octubre de esos cauces. Prueba de ello fue que Carlos Peña, sobre él vamos a hablar hoy día porque a mi juicio él es el intelectual con mayor poder de influencia en la derecha política en nuestro país. Yo durante muchos años lo seguí, fui una persona que de joven no dejé nunca de ir a las conferencias, también las de Carlos Peña en el Centro de Estudios Públicos, donde pude ser testigo presente de lo, digámoslo así, gramsciano de su pensamiento, de su praxis intelectual más que de su pensamiento, de lo marxista de su pensamiento, y por lo tanto, cuando lo veo coquetear con ideas que conducen a la destrucción del modelo neoliberal, a mí no me llama la atención. Lo que sí creo que hay que denunciar es cuando este tipo de intelectuales lo que termina haciendo es engañar proveyendo de razones, de argumentos y de justificaciones a personas buenas, que también las encontramos en Chile Vamos, que sí quieren el bien del país, a personas buenas llevándolas y conduciéndolas a un derrotero como si estuviésemos frente al flautista de Hamelin. No hay nadie en Chile Vamos de buen corazón que haya apoyado la reforma de pensiones que no sepa que cometió nuevamente un error político gigantesco y que esto lo va a terminar pagando todo el país en el corto plazo. Pero fundamentalmente, como lo planteo en mi columna del día, en el diario El Líbero, la derecha suicida
Esto es un suicidio para la derecha y no lo digo solamente yo. Y es una real pena que haya un sector de intelectuales que se haya coludido. Algunos de ellos eran originalmente de derecha y cambiaron de folio. Otros son como Carlos Peña, siempre de izquierda, pero saben manipular muy bien a la derecha y en definitiva terminan haciendo una diferencia tan grande como lo que pasó con el artículo 142, la idea de reedituar un nuevo proceso de, de nueva constitución fue, según yo lo tengo entendido, porque así lo vi en su columna y defendiendo la violación del artículo 142, fue de Carlos Peña. Si Carlos Peña lo dice, creen muchos, porque es verdad que en la derecha hay harta gente ignorante también, y donde en el reino de los ciegos el tuerto es rey, entonces tiene que estar bien. Bueno, yo le digo que está mal. Él publicó una columna que vamos a analizar a continuación, que se titula El wokismo de derecha. No existe tal cosa como el wokismo de derecha. Porque eso es como que yo le dijera a usted el marxismo de derecha. Dado que la gente en Chile vamos ignorante respecto del concepto woke, creen que solamente si yo digo, ah, mira, esos de la izquierda son, no sé, aprovechadores. Ah, los estás cancelando, eres woke. No, mira, esos otros de la izquierda son ladrones. No, pero mira, los estás cancelando, eres woke. Sí, mi estimado telepensante, a ese nivel llega la ignorancia de los feligreses de Carlos Peña y por eso es tan fácil para él manipularlos como quiera. Porque hablar de wokismo de derecha es lo mismo que hablar de marxismo de derecha. Si él hubiera titulado así su columna, habrían tenido que preguntarle si no tuvo una muy mala noche o está pasando por algún problema personal de gravedad. Pero como la derecha no sabe lo que es el wokismo, entonces siguen adelante y creen que no importa, que pasa piola, como quien diría, que el pastor de Chile Vamos se dé el lujo de engañarlos de la manera que lo está haciendo con una finalidad gramsciana, la finalidad de darles un narcótico que les sirva a su conciencia para que no se sientan que traicionaron sus principios. Lo dice Nietzsche, dice este hombre que siente culpa, la culpa que podrían sentir muchos en Chile Vamos hoy día por haber apoyado la reforma de pensiones, busca, ¿no es cierto?, un narcótico. ¿Y quién se lo da? Se lo da el pastor, el sacerdote ascético. Y se lo leo acá, el hombre sufriendo de sí mismo de algún modo, en todo caso de modo fisiológico, porque fíjese que la gente que tiene culpa lo siente en su cuerpo, lo siente, es tan desagradable que hacen cualquier cosa por salir de esa sensación. Y por eso es que muchos consumen drogas, otros caen en el alcohol, otros repiten lo que hicieron tantas veces hasta que ya no les molesta. Y en el caso de Carlos Peña lo que hace con los que se sienten mal hoy día, probablemente en Chile Vamos, por el hecho de haber apoyado una reforma que abre la puerta a la destrucción del sistema de capitalización individual, que se va a traducir en un aumento tremendo de la deuda pública, que está totalmente mal formulada y que lo sabe cualquier persona que sea honesta al analizar sin mayores conocimientos técnicos, como puedo hacer yo, al analizar lo que se acaba de plantear como reforma. Él lo que hace es entregar en esta columna herramientas, narcóticos más bien, para acallar la conciencia de quienes en Chile Vamos podrían estarse sintiendo mal por haber traicionado el pilar fundamental de la derecha, cuál es la propiedad privada, por lo que ellos han decidido, ¿no es cierto?, no ir a primarias con Chile Vamos. No se puede si no hay un mínimo común. Ahora, yo no sé si a los feligreses de Carlos Peña les interesa saber hasta qué punto los engaña o no. Los telepensantes me pidieron que hiciera esta columna y por eso la estoy haciendo. Entonces, comencemos por el título de la columna. La derecha woke. Bueno, como le dije, eso no existe. Ni siquiera es un oxímoron. Oxímoron es cuando yo a usted le digo un sonido atronador. Cuando mezclo, ¿no es cierto? Te vamos a obligar a ser libre. Ese es el oxímoron. Acá ni siquiera hay oxímoron. Esto es una falsedad total y absoluta. Decir wokeismo de derecha es lo mismo que decir marxismo de derecha. Es totalmente imposible, ¿sí? Entonces vamos con las reflexiones finales de Carlos Peña, porque vamos a partir por el final de su columna, ¿no? Dice, el wokismo se caracteriza por enarbolar la permisividad para luego transformarla en prohibición en casi todas las esferas. La izquierda generacional abogó por la libertad sexual o la diversidad de formas de vida, pero la reglamentó a tal extremo que una palabra maldicha o una mirada que se detiene demasiado puede equivaler a abuso o ingerir una hamburguesa a un exterminio de animales. Ya. Entonces está, ¿no es cierto?, al hablar de wokismo derecha,
Está comparando a la gente que dice que la derecha es cobarde con los veganos extremos que dicen que si te comes una hamburguesa eres un exterminador de animales. Entonces, fíjense cómo funciona la cabeza de un gramsciano. Entonces, ¿qué es lo que hace con eso? Desacredita inmediatamente en la mente de quien pueda sentirse culpable, desacredita inmediatamente la autoridad de quien lo está acusando de cobarde por no haberse opuesto a una reforma que destruye el sistema de capitalización individual al país y con eso se ha avanzado en el paso más importante en convertir a Chile en la tumba del neoliberalismo. Dice Peña, en la derecha está pasando lo mismo que en esta izquierda que grita por las hamburguesas, el exterminio de los animales y la sexualidad histérica, etcétera. Pero en otro registro, hoy hay gente de derecha que se permite comportarse en política de cualquier forma, empleando cualquier lenguaje con extrema permisividad. Es cosa de oír al presidente Milei o a Trump y a sus militantes locales para acto seguido anatemizar y llamar cobarde a quien no piensa como ellos o no sostiene el radicalismo que pregonan. Hay en el wokismo de toda índole, en la izquierda y en la derecha, una especie de paranoia que ve amenazas radicales en lo que la mayor parte de las veces no es más que una diferencia. Y debido a esa paranoia latente que lo anima, entiende literalmente eso de que la cultura es una batalla y a falta de golpes, de empujones, se contenta, al menos por ahora, con las descalificaciones morales. O sea, si no pudiéramos acusar de cobardes a quienes están actuando en contra de sus principios, los estaríamos tratando con empujones y con golpes. Yo no sé cómo el Mercurio se presta para esta publicación. Lo dejo hasta ahí por este momento. Entonces, sigamos. Las descalificaciones morales, llamando facho a este o cobarde al otro, entonces juega el empate. Esos dos extremos son malos. Juega el empate, pero además lo que está haciendo de forma totalmente gramsciana es decir que tenemos una paranoia, ¿no es cierto? Y que entonces cualquier cosa que se defienda con pasión, con vehemencia, como se defienden la verdad, como se defiende el bien, la justicia, porque hoy día no tendríamos ninguna de las instituciones republicanas que tenemos si no hubiera muerto gente defendiendo esos principios y esos valores. Es decir, gente radical, convencida de que valía la pena luchar por la libertad. Pero ¿qué es lo que hace Peña acá? Neutraliza el instinto de primero, de la autoconservación, porque si nosotros seguimos dejando avanzar el mamarracho, que eso es lo que se ha avanzado desde el rechazo en adelante, ha sido el mamarracho, van a terminar destruyendo el país, lo sabemos. Pero no, lo que hace él con su narcótico, en las élites de las cuales él es pastor, es neutralizar la capacidad de alarma, porque no habría mucha diferencia. No hay mucha diferencia entre castrar a un niño o no castrarlo. No hay diferencia. Entre hipersexualizar la infancia y no hacerlo. No hay diferencia. ¿Sabe algo de pedagogía, de neurociencia? ¿El señor Carlos Peña? ¿Entiende algo de educación? Porque que yo sepa, es el imbatible rector de una universidad en la cual en realidad estaba mucho mejor puesto el otro rector, que se llamaba Francisco Javier Cuadra, porque era un rector que era transparente, que decía lo que pensaba, defendía sus principios. Pero acá lo que nosotros tenemos es una persona que permanentemente está jugando el juego gramsciano, siempre está urdiendo por debajo algo que nadie entiende y va cocinando y va seduciendo y va capturando a las élites para la genuflexión, porque él sabe tanto. He oído cosas buenas también de Carlos Peña y he leído cosas buenas de Carlos Peña, pero uno no puede usar momentos en los cuales sí defiende el bien y sí ha dado en el blanco, para luego, a partir de dicha situación, crear una falacia de autoridad que lo termina poniendo en el registro de que él siempre tiene la razón. No es así. El hecho de que a veces alguien diga cosas que nos merecen la pena celebrar, de ahí no se sigue que en todas las ocasiones lo va a hacer. Y este es un buen ejemplo de ello. Terminemos con las últimas líneas de la columna. Hasta ahora, nada muy grave, dice, excepto que el wokismo es una antesala del fascismo. No, señor Carlos Peña, no es una antesala, es fascismo. Y usted lo sabe.
Y es una vergüenza cómo manipula a la gente a través de su columna. El wokismo es la expresión posmoderna del concepto de lo político de Carl Schmitt, y usted lo sabe. No es la antesala, es la sala. ¿Sí? Bien, sigamos con nuestro análisis. Acá podemos invitar a Carlos Peña a googlear y Wikipedia le va a decir lo que es el wokismo, porque nosotros partimos diciendo que no puede existir marxismo de derecha, del mismo modo que no puede existir wokismo de derecha. Woke, se lo leo, digamos, que podemos hacer una cápsula y alguien se la puede hacer llegar. Puede ser que él nunca haya leído nada sobre el wokismo, no conozca a Foucault, no conozca a Gramsci, ni a Carl Schmitt, ni a Marx, pero yo sé que sí los conoce, obviamente que estoy ironizando. ¿Mm? Woke, despierto en inglés, es un término originado en los Estados Unidos inicialmente para referirse a quienes se enfrentan o se mantienen alerta frente al racismo. Posterior, se imagina racismo, ¿ya? ¿Ok? Esa es como la primera fase, etapa del wokeismo, pero luego se le entrecruza el concepto de lo político de Carl Schmitt y terminamos hablando entonces de desigualdad social en general. Le pregunto a Carlos Peña, ¿cuándo a la derecha le ha importado la desigualdad social? A la derecha lo que le importa es que a todo el mundo le vaya mejor. La desigualdad es una palabra de extrema izquierda, de extrema izquierda. Eso es la desigualdad. A mí no me interesa el problema de la desigualdad porque no es un problema. Yo estoy feliz que haya mujeres más inteligentes, mujeres más exitosas, hombres a los que les va mejor a las mujeres, mujeres que les va mejor a los hombres, porque somos distintos por naturaleza. Nosotros celebramos la desigualdad, señor Carlos Peña, la gente que somos de derecha. Y ese es el fundamento de la legitimidad del derecho a la propiedad, que está en juego ahora con esta reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque resulta que el que no se impone, el que trabaja informalmente va a vivir del esfuerzo de quienes trabajan en la formalidad. No, pero eso no importa. Lo importante es la desigualdad final. No importa si se esclaviza a otras personas con tal de lograrlo. ¿Qué moralmente superior es la postura de Carlos Peña, ¿no es cierto? Y de todos aquellos que han defendido esta reforma? Bueno, se habla entonces ahora del género y de la orientación sexual. El género, usted no va a encontrar a nadie en la derecha, que hable de género. No existe el género. Eso es una construcción de los posmodernos franceses. No tiene nada que ver con nosotros, con la derecha. Eso es de izquierda, de extrema izquierda. El género, no existe. Existe el sexo biológico, verdad biológica, pura y dura, nada más. Nosotros defendemos la verdad, la ciencia. Nosotros no defendemos estas entelequias. Eso es la derecha, ¿sí? Bueno, LGBT, etcétera. No existe un colectivo LGBT de derecha, lamentablemente. Sí existe mucha gente que tiene distintas formas de vivir su vida sexual y que es de derecha, y que de hecho son los más perseguidos cuando no forman parte de las mayorías por las agrupaciones activistas LGBT. Pero bueno, yo les leí una definición de Wikipedia y ¿sabe con qué finalidad? Para que se dé cuenta lo fácil que era que Carlos Peña no cometiera el error que cometió. Hablar de wokismo de derecha es mentirle a los feligreses, en la cara. Pero ¿sabe por qué les puede mentir? Porque sabe que son ignorantes. Entonces, lo más triste de todo esto, para quien lo leyó y consideró que era una buena columna, lo más triste es que se están riendo en su cara. Y por si le quedan dudas, vamos no quiero yo extenderme en un concepto que ya está muy trabajado en mi libro. Prefiero dejarlos para darle más dinamismo a este video, a esta columna, con Agustín Laje y con Pablo Muñoz Iturrieta. Yo agregaría respecto de lo woke, que es un sociologismo barato. Ya, a ver, el wokeismo es un sociologismo barato, es una forma de colectivismo que encierra a la persona humana en la intersección de categorías sociales predeterminadas que funcionan como indicadores de la opresión. Así la persona no sería más que el punto de cruce de una serie de categorías sociológicas como, por ejemplo, vos recién mencionabas el género, pero también ellos incluyen el sexo en la medida en que el sexo está diluido por el género, la raza, la etnia, incluso el peso corporal, más aún, una serie de categorías que
a priori no tendrían naturaleza tanto social como biológica. Por ejemplo, la grasa corporal, ¿no? La grasa del obeso generaría una serie de efectos sociológicos que son los que son tenidos en cuenta por el woke. El woke relee entonces a la persona humana únicamente en términos de una serie de categorías sociales que, insisto, funcionan como indicadores del lugar que tiene esa persona en la lucha eterna de los oprimidos y los opresores y de la dominación de los opresores sobre los oprimidos, y lo que se deriva de esas variables sociales, entonces, es el lugar político de la persona. Si yo soy mujer, si yo soy LGBT, si yo soy afroamericano, si yo soy obeso, todo ese tipo de categorías cuidadosamente seleccionadas, por cierto, entonces a uno le darían una identificación política. Esto, por cierto, anula en la persona dos características esenciales, que son las de la libertad y las de la responsabilidad individual, que es una consecuencia del ser libre. O sea, ser libre significa también hacerme cargo de mis elecciones. La persona ya no elige, sino que está totalmente constreñida por esas categorías sociales que hay que deconstruir. O sea, ser libre significa, de alguna forma, romper con todo tipo de indicador social, porque todo lo social es una opresión. Ok, quedó claro entonces que el wokismo no puede ser de derecha. Más, es imposible que uno pueda tragarse un entuerto como ese, porque anula la libertad, la responsabilidad individual, se trata de categorías sociológicas construidas con una visión marxista que a la base tiene esta concepción de los antagonismos, y que luego Carl Schmitt, en lugar de tomarlo como antagonismo en la lucha de clases, los explotadores dueños de los medios de producción versus los proletarios, lo que hace Carl Schmitt es proponernos que dividamos la sociedad en una serie de grupos antagónicos que sean enemigos existenciales unos de otros. Es decir, que yo entienda que si, como feminista, que si hay un hombre ahí, ese hombre es potencialmente mi dominador y por lo tanto el destructor de mi existencia. Y de ahí que yo lo vea como un enemigo. Carl Schmitt postula un concepto de lo político en que nosotros tenemos que entendernos en colectividades, colectivos, ¿cierto? Como bien decía Agustín Laje, enemigos de otros colectivos. Desaparece la singularidad, desaparece la individualidad, desaparece el talento, desaparece la meritocracia, desaparece la legitimidad del derecho de la propiedad privada. ¿Se da cuenta lo grave que es la columna de Carlos Peña? Decirle a los feligreses del Mercurio que existe algo como el wokismo de derecha. Además, emergen todos estos nuevos derechos humanos que atentan en contra de los derechos humanos. Se esclaviza a ciertos grupos con tal de pagarle los privilegios a otros grupos. Nada más lejos de la igualdad ante la ley que defiende la derecha, ¿cierto? Es esta colección de micromilitancias políticas cuya particularidad es que se insertan siempre en este conflicto político en el seno de la sociedad civil. Y el conflicto, obviamente, quien está llamado a resolverlo es el Estado. Y así, a través del wokismo, tenemos la excusa para ir ampliando y engrandeciendo el Estado. ¿Qué tiene eso de derecha, Carlos Peña? A mí realmente me da vergüenza leer esta columna. Me da vergüenza. Yo he estado durante casi 10 años en todas las conferencias de Carlos Peña. Hubo momentos realmente que uno decía, ¿cómo puede ser que en el Centro de Estudios Públicos traigan una persona a decir las barbaridades que yo le oí decir, sobre las cuales algunas veces, siendo yo con esta carita amorosa, ¿no es cierto?, que tengo de Barbie, provoqué iracundas reacciones del orador, del expositor? Porque realmente el trabajo gramsciano que yo lo vi hacer durante tantos años fue impactante. Y ya me lo habían advertido estudiantes de la Universidad Diego Portales. El cambio de mentalidad de las nuevas generaciones que uno puede ubicar desde los pingüinos hasta este gobierno, en parte importante ha sido guiado por él, tras bambalinas, y Ernesto Rodríguez, por supuesto. Quienes han sido asiduos al Centro de Estudios Públicos en la época que fui yo, lo saben también, como yo. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver la dialéctica opresor-oprimido con la derecha?
Estas son contradicciones que arma y que exacerba la izquierda en la sociedad civil a partir de su adhesión al fascismo de Carl Schmitt, que fue el jurista más importante del régimen nazi. Entonces, ¿como cuáles opresiones, me va a decir usted? ¿Como cuáles dialécticas opresor-oprimido? Bueno, hombre-mujer. Entonces, la estructura social o sistema opresor se llama patriarcado. Y la militancia es el feminismo. ¿En contra de quién? De los hombres, aborta al macho. ¿No le parece? ¿No le parece una política de amigo-enemigo? ¿No le parece fascista si yo le digo que eso fue creación de Carl Schmitt, que era nazi? Bien, vamos, orientación sexual, otra dialéctica opresor-oprimido más. Los opresores son los heterosexuales, que forman parte entonces de una estructura social opresiva que se llama la heteronormatividad. ¿Y quiénes son las víctimas o los oprimidos? Las minorías sexuales. Vamos con otra identidad de género. El transgénero es el oprimido, el cisgénero, el heterosexual, o no heterosexual, sino que simplemente que no considera haber nacido en el cuerpo equivocado y por lo tanto no emprende una terapia afirmativa que implica hormonización, castración y cirugía. Bueno, ese es el opresor. O sea, si usted no se siente mal en su propio cuerpo y no pretende cambiar de género, usted es cisgénero. ¿Lo entiende? Y el transgénero está siendo oprimido por su existencia de cisgénero. De hecho, Carlos Peña es, en este contexto, un opresor por ser hombre, por ser cisgénero, por ser heterosexual. Él también es un opresor, ¿sí? Vamos, blancos y negros, obviamente. Negro oprimido, blanco opresor, supremacismo blanco. Así se llama la estructura de la opresión, ¿sí? Luego, y la anterior era la cisnormatividad. También tenemos todo este tema con los indígenas, ¿no es cierto? Los oprimidos son las minorías de los pueblos tribales, los opresores son supuestamente los descendientes de los colonizadores, como si nunca hubiera habido ninguna mezcla de nada, se hubieran mantenido los dos grupos totalmente ajenos los unos a los otros y la estructura de opresión se llama neocolonialismo. Pero ¿sabe que esto llega al extremo incluso del peso corporal? El gordo es oprimido por el flaco y el sistema opresor se llama gordofobia. ¿Para qué hablar del ser humano en la Pachamama, que es el ambientalismo radical? ¿Se da cuenta, mi estimado telepensante? Eso es el wokismo. Y Carlos Peña le dijo a todos los lectores del diario El Mercurio que podía existir algo como el wokismo de derecha. ¿Qué es lo que instala él con eso? Instala que se pueda defender la persona de Chile Vamos que traicionó sus principios y que avanzó con su voto la destrucción de la posibilidad del progreso y el crecimiento económico en Chile y la destrucción del sistema de capitalización individual y de la defensa de la propiedad privada. Porque él ahora no se siente woke. Woke son los que le dicen que es un cobarde por no haber defendido sus principios. ¿Se da cuenta cómo funciona el pastor? ¿Se da cuenta cómo va narcotizando e idiotizando a sus feligreses? Bueno, sigamos adelante. Desmenucemos entonces la columna en lo que sigue, pero antes quiero acá tomar el caso de Ignacio Briones. Ignacio Briones posteó en Twitter, lúcida columna de Carlos Peña, lo peor del wokismo del lado que sea. Miren, listo. Un par de párrafos. Este es el poder de la palabra, estimado telepensante. Esta es la batalla cultural. Esto es lo que Carlos Peña hace con los feligreses del Mercurio. ¿Van a seguir? Van a seguir sosteniendo una persona que les miente así de descarado en la cara y que los manipula. ¿Esto es en serio? Van a seguir adelante. Miren Ignacio Brenes. Yo conozco a Ignacio, un hombre inteligente. Lúcida columna de Carlos Peña, repito, lo peor del buquismo del lado que sea y de su lógica de agravio y cancelación. Es que es una excusa mediocre para no debatir con argumentos. Bueno, estimado Ignacio, con todo el cariño personal que te tengo, pero yo oí el debate que tuviste con Gonzalo Lacarrera y la verdad es que no quedaste bien parado. No, ahí no hubo muchos argumentos de tu lado que fueran rescatables para defender la reforma previsional. Pero yo no soy una especialista en el tema y me vas a decir que quizás no entendí y puede ser que no haya entendido tus argumentos y que haya entendido mejor los de Gonzalo. Lo que sí me quedó claro, clarísimo, es que
ustedes realmente traicionaron todos los principios que la derecha dice defender. ¿Y sabes cuándo? Después de esta columna de Tomás Moschetti, pongo acá un extracto, por si es que no, alguien de ustedes conoce a Ignacio y no la vio, que la vea, porque realmente aquí estamos frente a una persona que ejerce, es el mejor periodista de Chile, que muchas veces tengo diferencias con él. Él no es periodista, es abogado, sabe muy bien de lo que habla, tiene muy buenos asesores. Y si este es el análisis que hace Tomás Moschetti respecto de la reforma de pensiones, a mí no me cabe duda que entendí perfectamente el desastre que Chile Vamos acaba de urdir para un futuro cercano, el suicidio que acaba de hacer consigo mismo, y la verdad es que están destruyendo nuestro país. Y lo están haciendo sin culpa, contentos y disfrutando de la vida, gracias a sacerdotes, a sus pastores, del cual yo diría que el más importante es Carlos Peña. Pero vamos con Tomás Moschetti. La reforma previsional aprobada recientemente tiene un componente que es yo diría, una característica, que es una maravilla para cualquier político, porque sus efectos buenos, o sea, los efectos que aportan votos, que aportan reconocimiento, el aumento de las pensiones son inmediatos. Las posibles consecuencias perniciosas son de materialización en el largo tiempo, cuando ya las elecciones hayan pasado, cuando ya estén en otra, cuando el tiempo se haya encargado de aminorar las responsabilidades o se haya encargado de diluirse entre tantos esas responsabilidades que al final ninguno es responsable. Se lo digo en forma simple, el aumento de pensiones será ahora, en los próximos meses, y las posibles consecuencias económicas serán de largo plazo cuando los actores, o sea, los autores, los cómplices, los encubridores ya no estén. Es como pedir un préstamo, gastarse la plata y no pagarlo. O sea, es pura ventaja. Por eso, poner el acento en los eventuales desajustes económicos es solo costo, es solo carga. O en palabras del presidente, es de aquellos que aman poco a la patria. Las dudas acerca de la sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones son grandes y contundentes. Por ejemplo, uno de los argumentos que se dio para la reforma es que el pago de la PGU, la pensión garantizada universal, alcanzaría en pocos años más al 7% del PIB. Una cifra enorme, una cifra que estamos todos de acuerdo es impagable. O sea, los mismos que apoyaron esa reforma y la actual se equivocaron en los cálculos. El asunto es que el Estado no tiene plata y por eso obliga a los trabajadores, a las personas, a obligadamente entregarle un préstamo. A mí me parece que el Estado tiene derecho a establecer, a cobrar e incluso cobrar compulsivamente impuestos. Pero no creo que tenga derecho a exigir un préstamo. No a pedir un préstamo, a exigir un préstamo. Porque si el Estado ahora no tiene plata y no puede seguir endeudándose en el mercado normal, en el mercado financiero formal, ¿qué asegura que va a tener los recursos para pagar cuando deba devolver la plata en otro tiempo? ¿Por qué si ahora no tiene plata asegura que sí va a tener en el futuro? Se dice que esto está garantizado, pero la historia de Chile tiene muchos ejemplos de que eso no ocurrió e incluso uno de ellos provocó profundos traumas que fueron, entre otras causas, origen de graves crisis cuyos efectos perduran hoy. Y digamos las cosas como son. Cuando no hay plata, las deudas es imposible cumplirlas. Y cuando el deudor es el Estado, y el Estado tiene facultades normativas, legislativas, además de ejecutivas, es un deudor todopoderoso frente a un ciudadano indefenso. Básicamente, se puede transformar en un crédito incobrable. El préstamo, cuando usted jubile, se lo van a devolver, así está programado, en 240 cuotas. Yo le recomiendo, mi estimado telepensante, ver esa columna completa, o por lo menos los primeros 30 minutos. No voy a repetir aquí la columna completa, obviamente. Pero ahí usted se va a dar cuenta, o si usted tiene algún amigo de Chile Vamos que todavía se sienta bien habiendo apoyado esa reforma,
Mándenle la columna a Tomás Moschetti, si a mí no me va a querer ver. Ahora, si no tiene problemas con ver a la hermana de quien hoy día en una primaria empataría con Evelyn Matei y que tiene solamente un 50%, 50,2% de conocimiento a nivel país, es decir, si llega a tener un 90%, muy probablemente la supere y pueda ser el próximo presidente de nuestro país. Si no tiene problema con escucharme, entonces mándele esta columna. Porque si hay gente valiosa que todavía está siendo narcotizada, engañada, de forma realmente es que no hay palabras para explicar la inmoralidad que contiene la columna de Peña. Escuchamos a Mochetti, se equivocaron los cálculos, ¿hasta cuándo cubrimos un error con otro? Bueno, hasta que no se cobren responsabilidades y que a esta gente no solamente hay que cobrarle con el voto, acá hay que empezar a establecer responsabilidades políticas con consecuencias penales. ¿Quién nos va a garantizar que la plata va a ser devuelta? ¿Cómo es posible que Ignacio Briones ande diciendo que esto fue una buena reforma cuando le estás quitando plata a la gente de sus bolsillos para sostener el tamaño del Estado que tenemos? Cuando él mismo sabe que quería cerrar más de 200 programas que no funcionan y no lo pudo hacer porque se enfrentó a los grupos de interés. ¿Hasta cuándo la hipocresía? No, pero la columna de Peña es buena, ¿ah? Súper buena. Perdón, Ignacio, pero yo aquí, con todo el cariño, no, no, no puedo defender lo indefendible. Si algún día yo me equivoco de forma tan flagrante, voy a estar feliz que alguien me lo haga ver. Entonces, sigamos con la columna de Carlos Peña. Uno de los primeros síntomas más obvios del deterioro del debate público en Chile ha asomado estos días a propósito del acuerdo de pensiones. Es la atribución de características morales, por llamarlas de algún modo, a los puntos de vista ideológicos o a las posiciones en política legislativa. El mejor ejemplo es el apelativo de derecha cobarde a aquella parte de la derecha que apoyó la reforma previsional. Te queda claro que el objetivo, el público objetivo de la columna de Carlos Peña es aquella parte de la derecha que apoyó la reforma previsional y que él en su columna va a defender de que le digan cobarde para que se sienta bien consigo misma por haber traicionado un principio fundamental de la derecha, cual es la propiedad privada. ¿Se entiende? Lo dice en el primer párrafo. Pero la gente cuando lee no lee porque no está preparada para este tipo de manipulaciones, porque uno parte de la buena fe, y aquí no hay buena fe. Eso se lo puedo decir al tiro. Primero, deterioro del debate público. Lo voy a decir cuando no hay debate. No hay debate cuando no hay posiciones. Y no hay posiciones cuando una parte hace permanentemente una genuflexión a la otra parte. Y por supuesto que están acobardados después de que les dieron un golpe de Estado el 18 de octubre y que se escondían en las maletas de los autos para salir del Congreso. Eso fue en parte lo que llevó a que abrieran un segundo proceso constituyente. Están muertos de miedo, porque les quemaron la mitad del país cuando eran gobierno, porque casi se toman el Palacio de la Moneda. ¿Qué es lo que hay que recordarles acá? Por supuesto que están muertos de miedo, pues. ¿Qué pretende Carlos Peña? Que no tienen miedo. Tienen miedo, pues. Obvio. Si la única manera de enfrentar razonablemente la revolución de octubre, el 18 de octubre, es estableciendo responsabilidades penales y metiendo presos a los políticos que participaron de eso y a todos los miembros del crimen organizado que tienen relaciones con la casta política que hoy día nos gobierna. Pero no se atreven a hacer eso. ¿Por qué? Ah, porque puede ser que sean ciertos los rumores de pasillo en que aquí el tema pasa por el asunto Chadwick, Hermosilla, miedo. Sí, pues, Carlos, hágase cargo. ¿Ok? Pero a mí no me interesan los que hoy día por tejado de vidrio no reaccionan. A mí me interesa la gente buena, la gente que se deja persuadir, o la gente que apoya, porque acá la gran parte de quienes leen el Mercurio son personas que sacan plata de su bolsillo para apoyar candidaturas. Y hoy día están apoyando candidaturas que están atornillando al revés. ¿Al revés de qué? Del bienestar de Chile. Eso es lo que me interesa. Decir de alguien que es cobarde no es un calificativo moral. La cobardía, la templanza o la valentía no son atributos morales, son facultades psíquicas, son fortalezas psíquicas o debilidades psíquicas. ¿Sí? Sigamos con Peña. Es bien raro, a poco de detenerse en ello, esto de adjetivar de cobarde a un punto de vista. Los puntos de vista pueden ser erróneos o acertados, tontos o inteligentes. Un punto de vista puede estar inspirado en la ignorancia, es decir, por lo tanto ser tonto, pero no puede estar inspirado en la cobardía. Ok, pero cobardes, tampoco funciona ese término
o cualquier otro de índole moral en las colectividades. Y la razón es tan obvia que resulta ofensivo recordar. Las colectividades, por ejemplo, o sea, Carlos Peña se siente ofendido de tener que recordarnos a nosotros, los que criticamos a la derecha tradicional por bajarse los pantalones, se siente ofendido de tener que explicarnos que la colectividad está integrada por individuos y que estos, en este conjunto, no se conforma una personalidad que pueda poseer características morales. A mí la vergüenza que me da de Carlos Peña, porque cada vez que volví a leer esta columna para hacerle este análisis, me dio más vergüenza. Él sabe perfectamente que los colectivos se colectivizan y que por eso puedes tener miles de mujeres cantando "El violador eres tú". Y las funas y la cancelación se hacen por colectivos en las cuales los individuos no se distinguen en su pensamiento unos de otros. Esa es la diferencia entre comunidades o grupos de personas que tienen un objetivo común y comparten ese interés o ese objetivo, y los colectivos que normalmente son de origen socialista, en que se colectiviza la conciencia, la moral. También hay colectivos de índole religiosa en que uno ya no puede distinguir a un individuo de otro en lo que piensa. Usted pone acá a una feminista o a otra y da lo mismo, les van a repetir el mismo discurso. Lo mismo sucede con los marxistas. Basta con entrevistar a uno para saber aquello en lo que todos creen, porque es un adoctrinamiento. Esto yo no se lo estoy explicando a Carlos Peña porque yo sé que él lo sabe perfectamente y él sabe que yo lo sé. El punto es otro. El punto es por qué miente a tal nivel y manipula a tal nivel que dice sentirse ofendido. Y está defendiendo la individualidad de cada una de las personas al interior de los del colectivo de derecha que apoyó la destrucción del derecho a propiedad en Chile. Perdón, pero realmente el nivel de manipulación ya no es que sea gramsciano, es que es de kinder, del pre-kinder. Y los que nos tenemos que sentir ofendidos somos los lectores. ¿Sí? No me va a decir Carlos Peña que no ha leído a Hannah Arendt y que no entiende la diferencia entre una agrupación de personas que tiene un objetivo político y un colectivo político en la que son todos colectivizados, y los ejemplos que ella da con el socialismo, nacionalsocialismo alemán y el socialismo en la Unión Soviética. No, no me puede decir que no lo ha leído porque yo sé que lo ha leído. Lo he oído citarla incluso. Entonces, sigamos con Peña. Cuando se habla de derecha cobarde, se estaría aludiendo a los individuos que se dicen de derecha, pero en este caso tampoco funciona del todo, porque como es obvio, no es posible que todos los individuos que adhieren a la derecha posean la misma característica moral. Sí, fíjense, poseemos el principio de defensa de la propiedad privada. Y eso nos hace compartir una característica moral, que es el respeto de la propiedad del otro. Esa es una característica moral, respetar la propiedad del otro. Cosa que no se hizo con la reforma de pensiones. Esclavizan a los pocos que trabajan dentro de, o digamos, a aquellos que trabajan dentro del sector de la formalidad, mientras sobre un 30%, yo creo que hoy día es mucho más, que trabaja en la informalidad, va a vivir de los que han cumplido con todas sus obligaciones. Eso es inmoral. Eso es lo que pasa. Sí compartimos características morales. Por supuesto, eso nos hace defender ciertos principios y cierta realidad. Yo defiendo la infancia. Yo no comparto que a los niños se los hipersexualice. Y en eso tengo mucho en común con toda la gente que hoy día está dispuesta a pelear en contra de la ideología de género. ¿Sí? Porque amamos a los niños, porque entendemos que esa es una etapa que hay que cuidar y no estamos de acuerdo con la pedofilia ni con el incesto. Que sí pregonan, y esto también lo sabe Carlos Peña, me imagino que el Antiedipo lo habrá leído, que está a la base filosófica del wokismo, que sí pregonan de los iguatari. ¿Ok? La cancelación no tiene nada que ver con decirle a una persona o un grupo, ¿saben qué? Yo le puedo decir a las feministas feminazis que son tontas. Obviamente que sí, porque no piensan por sí mismas, porque repiten una doctrina que viene predigerida por personas que tienen objetivos políticos muy lejos, normalmente, de lo que una feminista manipulada dice querer defender, por ejemplo, defender a las mujeres. Pero ella repite no algo que ha sido pensado por ella, sino que algo que le han introducido, que ella ha aceptado que le introduzcan.
Eso es. Entonces, yo sí puedo decirle a un colectivo, yo puedo decirle al colectivo de los Amish, que son tradicionalistas, yo puedo decirle al colectivo del Ku Klux Klan, que son racistas. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo referirme a un colectivo? Por eso se forman como colectivos. No es que yo aquí, mi estimado telepensante, no se confunda. No es que yo aquí esté ni explicándole a usted algo que es obvio, y mucho menos a Carlos Peña, que yo sé que lo sabe. Lo que yo estoy denunciando es una manipulación. Aquí no puede haber cancelación, porque la cancelación no tiene que ver con virtudes clásicas. La cancelación implica además una superioridad moral. Si yo a alguien le digo que es cobarde, le digo que es cobarde. Yo con eso no estoy diciendo, oye, yo soy superior a ti moralmente. Pero estoy constatando que es cobarde. Yo puedo decirle a alguien que es lento para correr en la maratón, pero no por eso yo soy rápida para correr en la maratón. Yo no lo estoy diciendo desde una superioridad moral. Se constata un hecho, nada más que eso. Entonces, la parálisis en lo que deviene, además, es en perdón, la cancelación en lo que deviene, además, en la parálisis del acusado. Se paraliza completamente. Yo no veo que la gente de Chile Vamos esté paralizada, que esté sufriendo. La cancelación es una cosa muy distinta. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de José Gallardo Matus, que me imagino que como académico Carlos Peña conocerá bastante bien. Él recibió la cancelación. Es un individuo versus un colectivo, el LGBT, que no tiene nada que ver con minorías o mayorías sexuales, tiene que ver con el uso de una determinada condición sexual con fines políticos que son de extrema izquierda, que es la destrucción de los fundamentos de la civilización cristiana occidental. ¿Se entendió? Acá no son minorías sexuales que están sufriendo, porque los que más sufren a esas sexuales son los que forman parte de la misma minoría sexual, pero no son de izquierda. Esos son los más funados por parte de la misma minoría sexual. Entonces a mí no me vengan con cosas. ¿O usted cree que a mí una feminista me va a venir a defender? Dejémonos de hipocresía. A la feminista no le interesa el bien de la mujer. A la feminista lo que le interesa es avanzar la destrucción de un supuesto patriarcado en pos de obtener ella privilegios que son inmerecidos porque no responden a sus talentos. La cultura de la cancelación, por definición, suprime la libertad de expresión. Yo no veo acá a nadie en Chile Vamos que se le haya suprimido la libertad de expresión, que se le haya exiliado de su agrupación, que no pueda seguir trabajando, como fue el caso de José Gallardo Matus. ¿Lo recuerda? Profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿no es cierto? Que dijo que en definitiva no se podía uno transformar biológicamente siendo mujer en un hombre o viceversa, y recibió la cancelación de todos a partir de la FUNA de las agrupaciones LGBT, y por supuesto que con ellos se cuadraron las autoridades de la universidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice Peña? Que a través de la cancelación, que esto de acusar de cobarde es una forma de cancelación, una manera de excluir puntos de vista. Nadie está excluyendo el punto de vista. Si yo a alguien le digo que me parece no inteligente, no por eso yo estoy exiliándolo de la esfera pública e impidiéndole hablar. Los exiliados históricamente hemos sido nosotros, los que pensamos y no respondemos a intereses y no andamos manipulando a nuestras audiencias, como lo hace Carlos Peña a través de esta columna. Y tengo que ser dura porque la verdad es que estamos en un momento clave. Si sale el presidente Evelyn Matei y no hace los cambios que en Chile son necesarios, fundamentales, o si sale el presidente Johannes y no tiene el apoyo y el respaldo de gente decente porque está capturada por los narcóticos de pastores como Peña, vamos a perder el país. Vamos a perder Chile, se lo digo. Ese es el problema que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Peña acá? Dice, déjeme terminar de leerle. Y como pertenecer a un grupo de pusilánimes, medrosos y pollerudos, leo mal porque estoy aquí desde el mismo computador, es más o menos vergonzante, la expresión derecha cobarde funciona como una forma de cancelar o suprimir. Y en cualquier caso, es decir, como él sabe que cancelar y suprimir no funciona porque nadie ha perdido su trabajo por ser cobarde, nadie ha perdido su puesto en la esfera pública por ser cobarde, a nadie se le ha suprimido su libertad por ser cobarde, su libertad de expresión, entonces, como él sabe que ese argumento es tan débil, se cubre diciendo, en cualquier caso, disciplinar a quien se aparta del punto de vista motejeador que posee. O sea, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Y ya con esto vamos terminando, porque yo
dice, a ver, cara de palo usa el victimismo, que es el narcótico por excelencia. A mí me están disciplinando, entonces, va a decir alguien de Chile Vamos que sienta culpa por haber apoyado la destrucción de la legitimidad del derecho de propiedad de las pensiones en Chile. Me están legitimando, me están disciplinando. Yo no puedo dejar que me disciplinen esos wokistas de derecha. Eso es lo que buscaba Carlos Peña con esta columna. Esa es la respuesta que buscaba. Que gente que no sabe lo que es wokismo, que es ignorante de eso, que hay gente que se siente mal consigo misma porque sabe que nunca debe haber votado a favor de esa reforma de pensiones, se sienta bien consigo misma y sigue adelante por ese camino, creyendo, como cree Ignacio Briones, de que él no es woke o de que él es distinto de esta derecha woke, porque no acusa a los demás de cobardes. No sé, ¿qué quiere usted que yo le diga? No, y además los transforma en héroes. Así de grave es, porque como ellos se resisten al disciplinamiento de la derecha woke, ellos ahora se sienten bien. Son héroes que lograron entonces una reforma de pensiones, a pesar de que los beneficios los va a tener la extrema izquierda en el corto plazo y los perjuicios los vamos a pagar todos. Son héroes. A ese nivel llega la manipulación. Así entendida, según Carlos Peña, la expresión opera como una forma de someter el discurso de enseñar con la amenaza eficiente de las redes que decir ciertas cosas u obrar de cierta manera en la esfera pública es motivo para recibir desdén y desprecio calificativo desdoroso. Sí lo es, pues, obviamente que obrar en la esfera pública, robándose a través de las fundaciones todo lo que se robó, es para que uno los califique de ladrones, ¿no? Pero ¿es una calificación o una descripción de la realidad? Porque ahí hay otro punto importante. Si es que existe miedo, y esos son los rumores de pasillo que hay en la derecha, de que les levantan, les abren todos los casos con el tema de Hermosilla, de corrupción en los que están involucrados, y por eso votaron a favor de la reforma de pensiones. Y uno dice que son cobardes. Bueno, ¿eso es qué es lo que es? ¿Una descalificación o es una descripción de la realidad? Ya, y ahora viene entonces el empate, ¿no es cierto? La derecha mala, esta que se atreve a defender los principios del ideario de derecha y que por eso están triunfando en todas partes del mundo, es tan mala como la izquierda mala. Entonces seguimos en este marco del infantilismo del prekinder, que ellos realmente son, miren, qué malulos son esos de la derecha woke cuando les están diciendo a ustedes que son cobardes. Hasta hace poco se creía que la intolerancia, que viene el empate con ciertos puntos de vista que se traducían en cancelación, perdón, era un síntoma de la izquierda generacional que condenaba a las mazmorras de la esfera pública quien se atreviera a relativizar algunas de las creencias de moda en cuestiones de diversidad. Pero parece que esa ética inquisitorial, que es una forma de decadencia, yo no he leído nada más decadente que lo de Carlos Peña, ha logrado permear también a ciertos grupos de derecha que ahora trazan líneas indivisibles acerca de lo que puede ser dicho o pensado si se quiere evitar el apelativo de cobarde. Esta forma de relacionarse en la esfera pública equivale en su sentido cultural al wokismo. ¿Qué le parece después de todo lo que hemos visto? Decir eso, que equivale al wokismo. Bueno, por suerte el Mercurio llevó una columna de Patricio Dussaliant, me perdonará que no sé pronunciar el francés, por lo menos yo sí acepto ser falible y en algunas cosas no soy buena, como en el francés. La columna se titula Cristianismo e ideología woke, una confrontación inevitable. Se la recomiendo. Él es director del Departamento de Comunicación Aplicada, Publicidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. Alguien que quede todavía salvando al cristianismo en la Universidad Católica, mis felicitaciones por su columna, Patricio. Él dice lo que está en juego no es solo un debate de ideas, sino la preservación de los valores fundamentales que han sostenido la civilización occidental por siglos. Efectivamente, el wokismo es anticristiano y tiene una vertiente aliada al satanismo, es así. Usted lo puede ver, todo lo que es la publicidad transgénero está siempre vinculada con la figura de Baphomet. Eso también está en Deleuze y Guattari, en el Antiedipo. Y muy, muy bueno, dice Patricio, termino con su último párrafo. Por ello, más que una ideología política, el wokismo se ha convertido en una cosmovisión que pretende reemplazar el cristianismo como base moral y cultural de Occidente.
Carlos Peña, me encantaría que respondieras a eso. ¿En qué sentido puede haber una derecha contraria al cristianismo? ¿Sí? Y por último, decir que Peña se aprovecha de un estado psíquico de debilidad mental que es resultado del 18 de octubre y prima en la derecha tradicional, en la derecha de Chile Vamos. Nietzsche lo analiza muy bien, dice, hay un punto en la historia de la sociedad, yo creo que estamos en ese punto en Chile, en el que el reblandecimiento y el languidecimiento enfermizos son tales que ellos mismos comienzan a tomar partido a favor de quien los perjudica, a favor del criminal, aquí a favor de la extrema izquierda, y lo hacen desde luego de manera seria y honesta. Entonces nosotros que tratamos de remover las conciencias de quienes son buenas personas y en realidad quieren el bien para Chile y terminan jugando a favor de la extrema izquierda porque necesitan fortalecerse, necesitan cobrar nuevamente control sobre sí mismos y recobrar el coraje que les quebraron con el trauma del 18 de octubre, nosotros somos la derecha woke. ¿Ah? Para eso tendría que haber una derecha anticristiana y eso no existe. De hecho, los valores que nosotros hoy día defendemos, llámese, la división de los poderes del Estado es cristiano, tiene su origen en Jesús. Jesús es el que dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El libre arbitrio viene de Jesús. Jesús es el único que dice el que quiere que me siga y reconoce por lo tanto el valor de la individualidad. Y es desde Jesús en adelante, un antes y después de Cristo, que el individuo sale del contexto del colectivo y piensa por sí mismo. Es el cristianismo el que provee la base antropológica de la igualdad ante la ley, la igualdad ante Dios. No existe una derecha anticristiana y eso Peña lo sabe. Finalmente quiero leerle qué es lo que significa en términos de Friedrich Nietzsche el trabajo que está haciendo Carlos Peña en el plano moral y psíquico de sus feligreses. Quien se detiene aquí, a quien aprende a preguntar, le pasará lo que a mí, dice Nietzsche en Genealogía de la Moral. Se le abre una enorme perspectiva nueva, una posibilidad, se apodera de él como el vértigo. Surgen todo tipo de desconfianzas ante la moral de sacerdotes como Peña. Recelos, temores, la fe en la moral, en toda moral se tambalea. Y finalmente le habla en voz alta una nueva exigencia. Expresémosla, esta nueva exigencia. Necesitamos una crítica de los valores morales. Hay que cuestionar el valor mismo de esos valores, de ser de centro, de llegar a los acuerdos, de redituar políticas que no se pueden redituar como la de los pactos con sectores que son extremos, que quieren la refundación y revolución en Chile. Yo conozco gente que me ha dicho quiénes son los intelectuales que están a la base de esa refundación de Chile. Espero que el mensaje le llegue al que tenga que llegarle, porque yo ya lo sé hace tiempo. Hace falta un conocimiento de las condiciones y circunstancias de las que han surgido esos valores, el querer ser de centro, el querer no castigar, el hacer la genuflexión, el considerar que toda genuflexión es buena y todo acuerdo es bueno con independencia de lo que se acuerde. ¿Cuál es la condición que llevó a la derecha tradicional hoy día a estar ahí? Son dos cosas, su corrupción y el golpe de Estado del 18 de octubre, bajo las que se han desarrollado y han tomado diversas formas, moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como enfermedad, como malentendido, pero también moral como causa, como remedio curativo, señor Peña, como estimulante, como inhibidor, como veneno. Esa es la moral que usted está enarbolando acá. La moral que es veneno, es un narcótico, que impide a la gente decente que está en Chile Vamos a reaccionar. Un conocimiento tal y como hasta ahora no lo ha habido y ni siquiera se ha deseado. Se toma el valor y ni siquiera se ha deseado, se toma, perdón, el valor de esos valores como dado, como efectivo. Hace eso lo que hace. No existe tal cosa como un valor en los acuerdos per se. No existe tal cosa como un valor en la obediencia per se. Otro tanto pasa con el hecho de ser de centro. Hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar el valor bueno más valioso que el valor malo. Es más valioso para la sobrevivencia de Chile el valor malo, enfrentarse a la criminalidad, enfrentarse a las élites que hoy día forman parte de la red de la narcopolítica, enfrentarse a quienes dieron el golpe de Estado el 18 de octubre. Eso, ser malo hoy día tiene valor para Chile. Eso es lo que Chile necesita.
no su tartufería de narcóticos y veneno. Termino con las siguientes preguntas de Nietzsche. ¿Y si sucediese más bien lo contrario? ¿Y si en el bueno residiese un síntoma de retroceso? Es decir, en Chile Vamos y sus miembros, residiese un síntoma de retroceso e igualmente un peligro, una tentación, un veneno, un narcótico, gracias al cual acaso el presente viviese a costa del futuro. Eso es lo que hicieron ahora con la reforma de pensiones, sacrificaron nuestro futuro para ellos vivir bien en el presente, por su miedo, por su trauma, por su corrupción, gracias al cual acaso el presente viviese a costa del futuro, quizás con más comodidad, menos peligrosamente, pero también con menos estilo, de modo más bajo. De manera que justo la moral fuese la culpable de que el supremo poderío y esplendor del tipo hombre de suyo posible nunca se alcanzase. O sea, nunca vamos a tener buenos líderes en Chile. De manera que justo la moral fuese el peligro de los peligros. Bueno, mi estimado telepensante, espero haberle hecho un aporte con esta columna. No tengo nada en lo personal en contra de intelectuales que hacen su trabajo gramsciano y lo hacen tan bien como lo hace Carlos Peña. Mis felicitaciones desde acá. Ha avanzado en mi generación. Yo fui una de las personas que más lo siguió. Tengo una anécdota ahí que contar. Incluso aposté con uno de mis hermanos por la superioridad, en cierto sentido, en términos intelectuales de Carlos Peña y perdí la apuesta. Si es que tengo más que algo que relatar, estoy hablando ya desde un lugar en el que urge reaccionar, urge que la gente de Chile Vamos, las élites y las clases socioeconómicas acomodadas, cuyos hijos hoy día, los hijos de esos adultos que apoyan económicamente con el voto, a Chile Vamos y que siguen todo lo que sus pastores les dicen. Es hora que sacudan la conciencia, se incomoden, se sientan mal, dejen los narcóticos intelectuales de lado, dejen a los pastores y se pongan a pensar porque ahora están perdiendo su país. Y no creo que tengan la capacidad de llevarse a todos sus seres queridos fuera de Chile. Y tampoco sé a dónde se los van a llevar. No creo que los argentinos quieran a tantos millones de chilenos de inmigrantes ahora ya. Y les aseguro, mejor peleemos por nuestro país ahora. Pero para eso es necesario ir a las universidades y ver cuáles son los profesores tipo Atria que están lavando el cerebro a las nuevas generaciones. Y también es necesario que los adultos responsables de sí mismos dejen de seguir como ovejas a pastores como Carlos Peña. Que tengan una muy buena semana y que disfruten de sus vacaciones.